No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Bolivia querida, muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23, hoy como siempre un programa donde vamos a analizar varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado a conocer la fecha para estas próximas elecciones. Estamos hablando de la primera semana de mayo, lo que quiere decir que el 3 de mayo, que es día domingo, se realizarían los comicios. Una vez más, sean bienvenidos y estas son las 5 del día. Madrugada de este viernes, 6 funcionarios españoles implicados en el caso Encapuchados abandonaron el país vía aérea, no sin antes escuchar en el Aeropuerto Internacional del Alto los reproches por su actuación en nuestro país. ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esa misión? Un lado han cumplido un mandato de una voz mayor. ¿Cómo es que han venido? ¿Quién nos ha mandado? ¿Quién ha autorizado? ¿Dónde están? ¿Han salido con su documentación falsa? Con la que solamente un juez puede, entendemos, dar autorización a aquello. Creo que esto es el reflejo de cómo había injerencia en nuestro país por parte de países extranjeros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es marcar soberanía. No podemos permitir que esta clase de injerencias vuelvan a ocurrir en nuestro país. El abogado denunciante Omar Durán este viernes confirmó la admisión de esta denuncia en la Fiscalía Departamental de La Paz. El único camino que queda hoy en día a la Fiscalía del Departamento de La Paz es tal vez realizar la investigación en la ciudad de La Paz o en su caso remitirla a Entre Ríos, Tarija, pero de acuerdo al Decreto Supremo 138, donde señala que todos los actos de sedición, separatismo, terrorismo deben ser investigados en la ciudad de La Paz porque la víctima como tal es la sede de gobierno. El ministro de Salud confirmó que los problemas económicos que rodean al SUS podrían ser ya solucionados en próximas horas. Todo esto dependerá de la solución técnica a la que lleguen ambas partes. Asimismo, recalcó que la anterior gestión dejó deudas pendientes. Hoy viernes 3 de enero iniciamos la gestión 2020, inaugurando el año judicial y como gobierno constitucional expresamos nuestro compromiso real y serio de enfrentar la violencia hacia las mujeres. Y un tema que sin duda ha generado polémica el día de hoy ha sido la salida de estos integrantes de un grupo especial español, quienes además habrían participado en el incidente en la residencia mexicana. Y en minutos, de forma exclusiva, estaremos conversando con el periodista español Alejandro Entrambas-Aguas, quien ha estado presente en el Aeropuerto Internacional del Alto en el momento que estas personas abandonaban el país y quien ha realizado preguntas incómodas. En breve, todos los detalles. Por ahora, le presentamos las 3 que usted debe saber. Saúl Sánchez, técnico de conservación vial de la ABC, informó que los tramos San Borja, San Ignacio de Mojos en Beni, Villamontes, El Angosto en Tarija se encuentran cerrados debido a las copiosas lluvias, mientras que en La Paz la ruta Unduavi-Chucumani tiene restricción nocturna. Un padre mató a sus 4 hijos. Una bebé de 8 meses fue envenenada por sus padres, quienes luego se colgaron de una viga, y 2 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en La Paz y Cochabamba, hechos que enlutan el inicio del nuevo año en Bolivia. Iván Arias, ministro de Obras Públicas, y el gobernador Rubén Costas se reunieron para afinar detalles de proyectos para el departamento de Santa Cruz, entre ellos el hub Viru Viru y Puerto Bush. Madrugada desde el Aeropuerto Internacional del Alto abandonaron el país los integrantes de un grupo especial de la Guardia Civil Española, que aparentemente serían las personas que habrían provocado el incidente en la residencia mexicana. Veamos lo que ocurrió en la madrugada y luego ampliamos esta información.
La madrugada de este viernes, 6 funcionarios españoles implicados en el caso Encapuchados abandonaron el país vía aérea, no sin antes escuchar en el Aeropuerto Internacional del Alto los reproches por su actuación en nuestro país. ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esta misión? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada en el aeropuerto? Oye. Oye, ¿por qué empujas? Por favor, no pegues. Déjenos tranquilos, ahora déjenos tranquilos. Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada? ¿Habéis recibido alguna directriz de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias? Déjenos tranquilos, ¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Y quién te paga para hablar eso? ¿Por qué tratasteis de acceder armados y encapuchados a la embajada? Las siguientes personas abandonaron un vuelo internacional con destino a Bogotá, Colombia. Les hablamos de Jorge Santos Casaus, Sergio José Luis Rivera Pérez, Jesús María Varas García, Mora Mendieta, Sergio Casal Rodríguez y Juan Manuel Fernández Chamorro. Habrían salido 6 personas de la embajada española. Estos se han dirigido al aeropuerto aproximadamente a la 1 de la madrugada, estaban por el lugar. Bueno, pasaron los controles y tomaron la línea Bianca para dirigirse a Bogotá. Ese es el itinerario que tenemos de acuerdo a los informes que nos dan del aeropuerto, ¿no? Recordemos que estos funcionarios ingresaron al país el pasado 14 de noviembre y tras lo sucedido deberían salir el 28 de diciembre. Sin embargo, recién la madrugada de este viernes se concretó su viaje fuera del país. Como usted vio y escuchó, estas personas fueron increpadas, no solo por un periodista español, como pudimos escuchar, sino también por la población que se encontraba en este aeropuerto. Pero, ¿quiere saber quiénes son las personas que habrían abandonado el país? A continuación se lo mostramos. Estas son justamente las fotografías que revelarían a estos ciudadanos españoles que han abandonado el país, reiteramos, en horas de la madrugada desde el Aeropuerto Internacional del Alto. Recordemos que la presidenta transitoria Yanine Áñez justamente ha expulsado a estas personas después del incidente, los ha declarado personas no gratas después del incidente registrado en la residencia mexicana. Ahí está, usted está observando las fotografías, ya se habría confirmado que estas son las personas, 6 personas exactamente, que abandonaron el país. Ahora, en el mes de diciembre ya lo habrían hecho 2 ciudadanos españoles que formarían parte de este grupo especial de la Guardia Civil Española y que habrían sido también parte de este incidente en la residencia mexicana. Y vamos a darle más datos todavía de estos ciudadanos españoles, porque tenemos los nombres justamente de ellos. Son los datos oficiales de la Guardia Civil Española que ingresaron al país el 14 de noviembre del 2019. Ellos son José Luis Rivera Pérez, Juan Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, Sergio Mora Mendieta, Jorge Santos Casaus y Sergio Casal Rodríguez. Reiteramos, son las 6 personas oficiales de la Guardia Civil Española que ingresaron al país el 14 de noviembre del 2019 y que abandonaron justamente Bolivia hoy en la madrugada. Y estamos en contacto directo desde Cochabamba con el director nacional de Migración, el licenciado Marcel Rivas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, y explíquenos un poco más de cómo salen estos ciudadanos españoles de nuestro país. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la audiencia de todo Bolivia y por supuesto a ustedes por la oportunidad. Evidentemente el día de hoy en la madrugada, a las 2:31 exactamente de la madrugada, en un vuelo de Avianca con destino a Madrid, con una escala en Colombia, salieron los 6 ciudadanos españoles, los mismos que habían ingresado al país el 14 de noviembre a través de una información que se nos fue remitida a través de la Cancillería con una solicitud expresa de la Embajada del Gobierno de España en La Paz, informando que los señores ingresaban de manera oficial, además que lo hicieron con pasaportes diplomáticos, y la Embajada nos había informado que estos señores, los 6
señores que ustedes han dado los nombres y están correctos todos, ingresaron como apoyo técnico para la embajada. No especificaron qué tipo de trabajos tenían que realizar, pero lo que sí especificaron es que la salida tenía que haber sido el 28 de diciembre. Eso no ocurrió. Resulta que recién hoy día a las 2:31 de la madrugada salieron los señores en el vuelo de Avianca, ¿no? Ahora, este grupo de personas pertenecería justamente, son integrantes del Grupo Especial de la Guardia Civil Española. ¿Se conoce eso? Tenemos informaciones de muy buena fuente, además de las investigaciones que están haciendo un eurodiputado que llegó al país del partido Vox de oposición, así como también un parlamentario del mismo partido, parlamentario español, que están avanzando en esas investigaciones, pero también los periodistas de un reconocido medio de comunicación español, que es el Oca Diario, afirmaron que los señores que vinieron como técnicos formaban parte de un grupo de élite antiterrorista. Lo que nosotros nos preguntamos, al margen de toda esta información que entendemos es correcta, ¿qué tenían que hacer funcionarios que vinieron como apoyo técnico para la Embajada de España, además con pasaportes oficiales, con pasaportes diplomáticos? ¿Y por qué tenían que estar encapuchados en las calles de nuestro territorio, de Bolivia, además que también armados? Y lo peor de todo, lo más grave, es que estos 6 individuos vinieron específicamente a ejercer acciones en contra de la ley, es decir, intentaron sacar del país a ciudadanos bolivianos que tienen denuncias serias por delitos de terrorismo, de sedición en nuestro país, además de corrupción. ¿Por qué estos sujetos intentaron sacar, por ejemplo, a Juan Ramón Quintana y a otros ex integrantes del gobierno de Evo Morales, que están refugiados de manera muy llamativa en la vivienda de la ex embajadora de México? Eso nos debe llamar la atención. Estos señores vinieron como parte de una delegación oficial para sacar delincuentes de nuestro país. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la conexión que existe entre estos señores y las autoridades del gobierno español? El presidente en funciones, el señor Sánchez, que tiene una especie de alianza para ser nuevamente presidente con Pablo Iglesias, que todos sabemos que es el líder de Podemos, pero también el ahijado preferido de los gobiernos chavistas, tanto de Hugo Chávez como también de Evo Morales y Álvaro García, quienes financiaron las acciones de este partido político español. Queremos saber cuál es el rol de estas autoridades en este hecho bochornoso que va en contra no solamente de las leyes, sino también de todo principio y protocolo de actitud que deben tener los diplomáticos en el ámbito de las relaciones bilaterales. A propósito de esa actitud, de las relaciones bilaterales, diplomáticas que deben existir, estas personas, si usted bien se ha referido, ha señalado de que estaban encapuchados y con armas. ¿Ellos tenían autorización para portar armas al ser de un grupo especial de élite? Dentro de nuestro país, por supuesto que no. Además, no correspondería haber estado encapuchados, ni mucho menos ejercer ese tipo de acciones violentas. Todos hemos visto los videos en los cuales estaban violando la ley en nuestro país. Pero bueno, lo que no corresponde es que estas acciones hayan sido resultado de una visita protocolar a una embajada de México, una embajada de un país hermano como el de México,
México, pues no tiene mucho sentido. ¿Quién va a visitar a la vivienda de una embajadora encapuchado? Por supuesto que eso es ridículo. No se puede creer que estas acciones tenían buenas intenciones y mucho menos correspondían a una visita protocolar únicamente. Ahora, con relación al tema de los pasaportes, ¿son pasaportes oficiales o diplomáticos? ¿Esto restringe el conocer la identidad de estas personas? ¿Es ese tipo de pasaporte que está permitido y es emitido por el país de España? No, en este caso los pasaportes con los que ingresaron tenían expresamente la fotografía de los individuos y tenían el nombre que ustedes los han descrito, yo los repito en este momento, del señor José Luis Rivera Pérez, José Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, Jorge Santos Casaus, Sergio Mora Mendieta y Sergio Casal Rodríguez, todos con pasaportes diplomáticos, pasaportes oficiales emitidos por el gobierno español, y que además cuando hicimos la comparación en cuanto al pasaporte y la fotografía real, es decir, de los individuos, el momento tanto de ingresar a nuestro país el 14 de noviembre como cuando salieron de él hoy día el 3 de enero, pues coincide plenamente, es decir, toda la información, al menos fotográfica, coincide con el pasaporte y están también ahí los nombres. Obviamente lo que no tenemos información es que si los nombres que el gobierno español registró en esos pasaportes coinciden con las personas, con los individuos que vinieron a encapucharse y pretendieron sacar terroristas de nuestro país. Eso revelará también la investigación que se está realizando, ¿no? Ahora, ¿solo son 6 los integrantes o para cuántas personas se pidió la autorización? Hubieron 2 autorizaciones, es decir, más que autorizaciones, solicitudes. La primera solicitud es de estos 6 ciudadanos y también existió una autorización anterior que eran para 4 ciudadanos españoles que son los que aún permanecen en nuestro país, es decir, hay 4 ciudadanos que todavía no han salido del país, cuyos nombres son Óscar García Grandal, Víctor Fernández Álvarez, Adrián Fernández Barreda, Manuel Jesús Carreño Garrido, que de la misma manera que los anteriores 6 ingresaron con pasaportes oficiales, pasaportes diplomáticos otorgados por el Estado, por el gobierno español, y se nos informó a través de una nota verbal del 26 de diciembre emitida por la Cancillería del gobierno, por la Embajada de España, y fue remitida hacia Migración a través de nuestra Cancillería boliviana, en la cual se informa que estos señores tenían que salir también el 28 de diciembre del año 2019, y de la misma manera las funciones que iban a ejercer aquí en Bolivia eran de apoyo técnico a la embajada. Estas 4 personas aún siguen en nuestro país, todavía no salieron. Pero ya ha vencido el plazo, ¿no es cierto?, del tiempo que deberían quedarse en Bolivia. Correcto, ese es un elemento. El otro elemento sí es que no podemos afirmar que estas 4 personas también formaban parte de ese grupo de los encapuchados. Las 6 personas que salieron con todo el perfilamiento que hicimos de los rostros de los individuos, con todas las fotografías, los videos que se tienen de ellos, sí podemos afirmar que estas 6 personas que salieron de Bolivia hoy día a las 2:31 de la mañana a través de un vuelo de Avianca son los que actuaron de manera irregular, encapuchados, pretendiendo sacar de nuestro país a terroristas acusados por diferentes delitos. Ahora, señor Rivas, ¿considera que España debería explicar las razones por qué estas personas actuaron de esa manera? ¿Bolivia sí merece explicaciones sobre este incidente?
solamente Bolivia, Latinoamérica, la Unión Europea y por supuesto el propio gobierno español y los propios españoles tienen que saber cuál es el alcance de esta alianza peligrosa que tienen, que está surgiendo en España a través de Podemos, que es del señor Pablo Iglesias, el ahijado del chavismo, y el actual gobierno en ejercicio, el señor Sánchez, a través de un acuerdo para su investidura. Todos estos actores deben explicar cuál ha sido el rol de todos ellos en este proceso bochornoso y lamentable que está poniendo en peligro la tranquilidad de Latinoamérica, en sentido de que un país europeo como España no puede sobrepasarse en determinadas actitudes. Entendemos que queremos creer que estos individuos no actuaron en coordinación con su propio gobierno. Esperemos que sea así. De todas maneras, las investigaciones de la oposición española, tanto el partido Vox, cuyos parlamentarios han llegado a nuestro país para profundizar esas investigaciones, como también el principal partido opositor, el PP, pues esperemos que esas investigaciones den luz y esclarezcan de manera definitiva y determinante cuál ha sido el rol de estos dos actores políticos españoles en este bochornoso hecho. Señor Rivas, muchas gracias por esclarecer este incidente, darnos toda la información de cómo estos ciudadanos españoles abandonaron nuestro país. Lo hicieron en la madrugada, sí. Esto también es un tema que hay que investigarlo, analizarlo. Por otro lado, también han sido increpados. Hay varios temas, ¿no es cierto?, ahí los sueltos que todavía deben ser investigados y analizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, cuando gusten. No importa el color que veas, serás percibido. Claro que sí, seguimos analizando este tema. Y este es el video que quiero presentarles a continuación, que se ha viralizado el día de hoy, después de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de El Alto, cuando 6 integrantes de este grupo especial de España abandonaron el país. ¿Por qué accedisteis a la embajada mexicana encapuchados y armados? ¿Sois miembros del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Habéis recibido alguna directriz por parte del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias para intentar acceder a la embajada mexicana y ayudar a escapar a los exaltos cargos del gobierno de Evo Morales? ¿Habéis cobrado dinero? ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada en el aeropuerto? Oye. ¿Por qué empujas? Oye, ¿por qué empujas? ¿No qué ves? Déjenos tranquilos, ahora déjenos tranquilos. Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada? ¿Habéis recibido alguna directriz de los Sánchez o Pablo Iglesias? ¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Y quién te paga para hablar eso? ¿Por qué tratasteis de acceder armados y encapuchados a la embajada? Vio este video, hay una persona específicamente que empieza a hacer preguntas, a cuestionar a estos integrantes, a estas personas, ¿no es cierto? Un ciudadano español. Y hoy en exclusiva en Hora 23 lo tenemos. Se trata del periodista Alejandro de Trambasaguas, periodista español de OK Diario. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy amables y gracias por invitarme. Cuéntanos, por favor, de lo que pasó específicamente esta madrugada en el aeropuerto de El Alto. ¿Cómo te enteras tú que estos ciudadanos españoles iban a salir de Bolivia? Bueno, yo estaba tranquilamente durmiendo cuando de repente una fuente de muchísima confianza y con una información extremadamente exquisita me avisa que los españoles implicados en el intento de asalto a la residencia de la embajada mexicana en Bolivia van a abandonar el país.
y en breves minutos iban a coger un avión. Por lo tanto, yo rápidamente me preparo, procedo a dirigirme hasta el aeropuerto del Alto y me les encuentro allí, pasado justo lo que es el duty free, tranquilamente en unos sillones, charlando los 6 agentes de Policía Nacional españoles, tranquilos, tomándose un café, unas bebidas, esperando a que saliera su avión. Y en el momento que tú empiezas con las preguntas, te acercas a ellos, ¿cómo reaccionan? Bueno, yo me acerco y lo primero que hago es presentarme. Yo les digo quién soy, le digo que soy periodista de investigación español y que tenía interés en hacerle unas determinadas preguntas. En ese momento, en cuanto ven la cámara de una persona que me acompañaba, una colaboradora mía aquí en Bolivia, se asustan, se empiezan a tapar, empiezan a hacer gestos que mostraban bastante nerviosismo y bueno, lo que hacen es decir que no van a hacer ninguna declaración y que como se siguiera insistiendo iban a proceder a llamar a la policía. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta que estaban rodeados ellos mismos de policías. Ahora, ¿podemos reiterar, por favor, repetir estas preguntas que tú les hiciste en el aeropuerto? Yo la primera pregunta que les hago mientras ellos intentaban huir, escondiéndose en las estanterías del duty free, es ¿por qué tratan de acceder a la residencia de la embajada mexicana con pasamontañas, con capuchas y con armamento? También les pregunto si pertenecen al Centro Nacional de Inteligencia, que son los servicios de inteligencia españoles, porque solo se sabe una cosa, y es que son policías nacionales, pero aún no se ha averiguado si pertenecen al CNI o si pertenecen al cuerpo de los GEOs. Otra de las preguntas que ha causado un gran revuelo que les preguntara es si ellos actúan de esa manera que vimos en el incidente del pasado día viernes, por instrucciones directas del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, porque cabe recordar que mañana empieza la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados de España y Pablo Iglesias tiene toda la pinta de que va a ser el próximo vicepresidente del gobierno de España. ¿A qué te refieres con esto, por favor, para ser más precisos? ¿Por qué esta pregunta ha causado revuelo, al margen de que estamos hablando de personalidades importantes en el ámbito político de este país? Pero, ¿qué relación podrían tener de acuerdo a estas investigaciones que tú estás realizando? Pablo Iglesias es una persona que lleva relativamente poco en la política española. Él es profesor universitario de formación y empezó a ir, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se empezaron a formar políticamente en la televisión, haciendo espectáculo y sobre todo engañando a la gente, haciendo muchísimo populismo. Él se empieza a formar y justo antes de crear su propio partido político, Podemos, que hoy es la cuarta fuerza en España, entra dentro de una fundación llamada CEPS. Él junto a todos los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, entre otros muchos. Y esa fundación se dedicó a ir haciendo asesoramientos ficticios e irreales a muchísimos países de Latinoamérica, entre los que se encuentra Bolivia y también Venezuela, solo por poner 2 ejemplos. Solo de Venezuela, por hacernos un poco a la idea de la magnitud del dinero que se ha llevado, ha cobrado más de 7 millones de dólares a través de esta fundación. Por lo tanto, el tiempo fue evolucionando, él fundó el partido político Podemos y de sobra es conocido que él ha sido asesor de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela y lógicamente no lo ha hecho gratis Pablo Iglesias y Podemos ha cobrado muchísimo dinero público. Alejandro, permítame un momento, por favor, quiero que recordemos lo que pasó esta madrugada en el aeropuerto del Alto y luego seguimos conversando. ¿Habéis cobrado dinero? ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada del aeropuerto? Oye, ¿Por qué empujas? Oye, ¿por qué empujas? Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada? ¿Habéis recibido alguna directriz de Sánchez o Pablo Iglesias?
¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Y quién te paga para hablar eso? ¿Por qué tratasteis de acceder armados y encapuchados a la embajada? Hay una pregunta que tú haces y que nos ha llamado la atención. Tú les dices, ustedes han sido enviados o esta misión ha contado con recursos, con dinero de los fondos reservados. Esa es la pregunta que tú haces. ¿A qué te referiste con esto, por favor? Bueno, los fondos reservados desconozco por completo si es un término que aquí se emplea también. Es una cantidad de dinero con la que cuenta el Ministerio del Interior, aquí es el equivalente al Ministerio de Gobierno, que sirve para, por decirlo de alguna manera, incentivar a los funcionarios del Ministerio que hacen misiones complicadas. O sea, es decir, por decirlo de alguna manera, como un extra en el sueldo a las misiones bastante complicadas. Entonces, ante la vista de que lo que hicieron fue bastante complicado, porque pues, ellos fueron armados y fueron encapuchados y trataron de acceder a las inmediaciones de la Embajada de México, a la residencia, para presuntamente tratar de dejar huir a varios de sus integrantes allí dentro asilados, pues eso merece cuanto menos un extra en el sueldo, ¿no? Entonces por eso les pregunté, ¿vosotros habéis cobrado fondos reservados? Y la respuesta, pues ya la sabes tú y la sabe toda la audiencia. ¿Tú crees Nula. que ellos han recibido un bono por hacer este trabajo? Puede ser. No lo conozco con seguridad, pero por poder, perfectamente. En Bolivia se utiliza este término como gastos reservados, por eso te hacía esa consulta. Ahora, ¿qué explicación da el gobierno de España, de tu país? Supuestamente va a haber una investigación, pero... En el momento en el que todo esto salió a la luz, salió la ministra de Defensa, Margarita Robles, a decir que, bueno, lo iban a investigar y en cuanto ella tuviera ciertas conclusiones, iba a comparecer ante el Congreso de los Diputados de España para explicarle tanto a los ciudadanos españoles como a los ciudadanos de Bolivia qué era lo que había ocurrido. Yo creo que esto no se va a llevar a cabo. Yo creo que fue una cortina de humo para que la ministra pudiera salir del paso, y ahora en España, desgraciadamente, tenemos otras cosas más importantes, por decirlo de alguna manera, y es que Pablo Iglesias va a ser el futuro vicepresidente del gobierno de España. Entonces, si antes, que estaba solo gobernando el PSOE, ya me parecería raro que investigaran este asunto, porque no les compensa, porque ellos saben la verdad de todo lo que ha pasado. Estando Pablo Iglesias en el gobierno de España, no solo no se va a investigar, sino que se va a hacer como si se investigara, y encima se van a reír de los españoles y de los bolivianos. Para que estos agentes de España vengan a Bolivia y realicen esta misión, este hecho que ha ocurrido justamente en la residencia de México, alguien tiene o tuvo que haber dado la orden. Está claro, y la orden tuvo que haber venido de muy arriba, porque era una operación muy complicada, podía haber salido bien, salió mal, y los riesgos de que saliera mal es que se ha levantado un escándalo internacional y un conflicto diplomático. Por supuesto que viene de muy arriba la orden. ¿Tú consideras que Juan Ramón Quintana es pieza clave? Por supuesto. El nivel de colegueo de Pablo Iglesias y de los líderes de Podemos con Evo Morales era tal que no me extraña que Quintana haya levantado el teléfono y haya dicho: Pablo, o nos sacáis de aquí o tiramos de la manta. No me extrañaría, no tengo ningún dato, esto es una opinión personal. Y lógicamente Pedro Sánchez, ante una inminente formación de gobierno, pues ha podido actuar de manera temeraria, atemorizado, y bueno, y ha ocurrido lo que todos hemos visto. ¿Qué opinan en tu país, los políticos, la población, de lo que ha ocurrido en Bolivia? Está claro que los españoles saben que esto es una maniobra orquestada por Podemos. Saben que Pablo Iglesias es el protagonista de todo lo que ha ocurrido. Pablo Iglesias y Podemos es la sucursal del chavismo en España. Todo país que ven que progresa, en el que hay democracia y en el que hay libertad de expresión, quieren acabar con él. Ahora están viendo cómo Bolivia ha acabado con tantísimos años de una dictadura protagonizada por Evo Morales. Y ahora hay un gobierno de transición que está tratando de mejorar las cuestiones para que el país vaya mejor. Esto a Pablo Iglesias no le gusta. ¿Va a ayudar en algo la interpelación que han anunciado algunos diputados? Hombre, yo creo que es un detalle bastante importante que dos diputados, en este caso de un partido político que se llama Vox, que es un partido de derechas en España, es el partido que cuenta con la
Es el partido que cuenta con una fuerza bastante importante en el Parlamento español, en concreto es la tercera fuerza. Yo creo que es un detalle que hayan venido hasta aquí para interesarse sobre lo que ha ocurrido y para, conversar con los ministros y luego, a su vez, regresar a España y explicar, lo que ha ocurrido en Bolivia no es lo que está contando Pablo Iglesias. Lo que ha ocurrido en Bolivia es lo que nosotros hemos podido hablar con la gente de la calle y con las autoridades de Bolivia. Y yo creo que es positivo que hayan venido políticos, un eurodiputado español y un diputado español aquí a La Paz para poderse entrevistar con los responsables políticos del país. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España son tensas en este momento. Ahora, tomando en cuenta que Pedro Sánchez ya ha conseguido el apoyo del Congreso para recibir la investidura este día martes, ¿cómo crees que va a ser el panorama de ahí en adelante? Por desgracia, en el momento en el que Pablo Iglesias se convierta en vicepresidente del Gobierno de España, el Gobierno de España, que no España ni los españoles, considerarán a Bolivia un enemigo, por el simple hecho de que ya no gobierna Evo Morales. Por lo tanto, yo soy pesimista en ese sentido y creo que las relaciones diplomáticas van a ser cada vez más tensas. ¿Cuál es la postura del PSOE allá en España con relación a esto? Pues con relación a esto, de total cinismo. De total cinismo. Ellos están condicionados por todo lo que hace Podemos y por todo lo que dice Podemos. Y si tienen que decir A porque Podemos dice A, dicen A. Si tienen que decir X, dicen X. O sea, es decir, el PSOE ahora mismo es una marioneta que controla Podemos, porque ante una inminente investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se está jugando 4 años más en el Gobierno de España. ¿Tú consideras que el Gobierno de España debería pedir disculpas a Bolivia y darle una explicación de lo que ha pasado? Yo creo que principalmente lo que tendría que hacer es realizar una investigación y explicar a los españoles y a Bolivia, a las autoridades bolivianas, lo que ha ocurrido, pero sin mentiras, o sea, es decir, diciendo toda la verdad. Y luego, a lo que me preguntabas de si Pedro Sánchez debería de pedir perdón a Bolivia, eso me recuerda a una frase que dijo el otro día Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia. Pues sí, porque para empezar ha mentido. El Gobierno de España ha mentido sobre lo que ha ocurrido en Bolivia, en el incidente el otro día en la Embajada de México. Por lo tanto, sí, Pedro Sánchez debería de pedir perdón. Pero no solamente estamos hablando de una investigación del incidente, sino de posible financiamiento al partido de Podemos de España. ¿Eso también debería ser investigado por Bolivia, por autoridades del país? A mí me consta que el nuevo ejecutivo de Bolivia, el nuevo gobierno de la señora Áñez, ya está investigando todo el dinero público que Podemos y Pablo Iglesias ha recibido durante tantísimos años. Me consta. ¿Y cuál ha sido el nivel de injerencia de Podemos en el gobierno de Evo Morales durante 14 años? Bueno, ellos venían aquí y se presentaban como profesores de universidad, profesores de ciencias políticas, y lo que hacían era asesorar al gobierno, asesorarle en materia de reformas constitucionales, redactando proyectos de leyes, e incluso, solo por poner un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con Bolivia, pero para que la audiencia entienda a qué se dedicaba esta gente. Juan Carlos Monedero, que fue cofundador de esta formación política, cobró más de $400.000 del gobierno de Venezuela por hacer un informe sobre una moneda que jamás existió. Yo creo, y me he ido a Venezuela porque creo que esto es una metáfora muy bonita con lo que ellos han estado haciendo, cobrando del dinero de Bolivia. O sea, es decir, ellos cobraban por hacer un trabajo que nadie ha visto. Y si lo ha visto alguien, siempre ha sido para mal, nunca para bien. Es decir, con relación a lo que mencionabas hace un momento, Podemos, sus integrantes, puede ser que hayan redactado incluso algunos artículos de leyes, hasta incluso de la Constitución Política del Estado, reformas también, enmiendas. ¿Es posible? Es posible, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, han cobrado dinero por ello. Hubiera sido más grave que hubieran cobrado dinero por ello y no hubieran hecho su trabajo, pero por supuesto que es posible. Ahora, tú estás haciendo seguimiento profundo a lo que ha pasado con justamente estos partidos allá de tu país, en Bolivia, y con el gobierno de Evo Morales, y vas a continuar en ello. Tú me decías, extra cámaras, que se puede destapar algo grande
que perjudicaría a quien va a ser presidente de España, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por supuesto. Ten en cuenta que conforme va pasando el tiempo, por poner un ejemplo, ya que estamos en Bolivia, se van a ir levantando las alfombras. Y el nuevo gobierno apenas lleva un mes, poco más de un mes, 2 meses, pero conforme vaya pasando el tiempo, vayan levantando las alfombras, se van a ir encontrando con cuestiones. Y no me cabe ninguna duda que el ejecutivo de la presidenta Áñez no le va a temblar el pulso a la hora de denunciar toda la corrupción que encuentren sobre Podemos vinculada a Pablo Iglesias. Un único euro, dólar que encuentren que se hayan llevado de manera fraudulenta, no me cabe ninguna duda que lo van a denunciar, llegará a España, y la diferencia es que Pablo Iglesias será vicepresidente del gobierno. Alejandro, lo que tú acabas de señalar en estos minutos de esta cordial entrevista realmente va a generar polémica en nuestro país, y te aseguro que vas a ser titular de muchos periódicos, sin duda, por las revelaciones que estás haciendo dentro de esta investigación periodística, ¿no? Ya para cerrar, tú vas a permanecer en Bolivia hasta concluir tu trabajo. Por supuesto, sí. Yo de momento no tengo fecha de vuelta a España porque, bueno, llevo aquí ya bastantes días y como te digo, el motivo principal de mi viaje fue la investigación profunda sobre el vínculo de Podemos con Evo Morales y sobre todo poder localizar hasta el último céntimo de todo lo que se han llevado y lógicamente mi periódico no va a parar y yo tampoco voy a parar como periodista de investigación hasta destapar todo lo que pueda haber. ¿Has tenido algún acercamiento con la presidenta Yanine Áñez o con algún ministro de Estado? Sí, me he visto con varios ministros. Para conversar justamente de estos temas. No, para hacer varias entrevistas. Muy bien, que también les sirve como información a tu medio, me imagino. Así es. Muy bien, vamos a estar pendientes del trabajo que vayas a realizar. Obviamente, como bolivianos nos interesa saber qué es lo que ha pasado con este tipo de denuncias. Y en exclusiva estuvo en Hora 23 Alejandro Entrambasaguas, él es periodista español de OK Diario, quien además hizo esas preguntas incómodas a estos integrantes de un grupo especial de allá de España que abandonaron el país. Gracias, Alejandro. Gracias por haber venido. Gracias, que te vaya muy bien. Un gusto, un placer. Hay más. ¡Luchados a la embajada! ¿Por qué accedisteis a la embajada mexicana encapuchados y armados? ¿Sois miembros del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Habéis recibido alguna directriz por parte del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias para intentar acceder a la embajada mexicana? No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa. Atención Bolivia, esta es nuestra consulta. ¿Usted está de acuerdo con este binomio, Camacho y Pumari? Si está de acuerdo, vote sí. Si no lo está, vote no. A través de nuestras redes sociales. Ya sabe que esta es nuestra primera encuesta que estamos realizando justamente para que ustedes nos digan si están conformes o no con esta alianza. Y también hemos realizado sondeos en las calles y hemos salido a hablar con los ciudadanos. Esto fue lo que nos dijeron. Representan lo que la gente está pidiendo en este momento, que es renovación política, ¿no? Lo que la mayoría de los millennials piden, ¿no? Pero no simplemente basta con eso. Necesitamos escuchar cada una de sus propuestas, no solo de ellos, sino de todos los candidatos. Creo que no. Yo no voy a votar ni por Pumari ni por Camacho. Sí, creo que es un nuevo cambio, nueva gente que puede entrar a la política. Sí. Bueno, es una interesante combinación entre el Oriente y el Occidente. No. Porque, mira, hay a veces, digamos, porque somos de pollera y nos defendemos del gobierno antes. Pues yo soy político, señorita. Pero mira, ellos han venido, ha habido muchas matanzas. Lo que ha pasado, a suceso de eso. Así que yo no estoy de acuerdo, señorita. Ingresamos al análisis, ¿le parece? Porque ya estamos viviendo este ambiente preelectoral. Quiero saludar a Moira Sandoval, analista político, y a Williams Vascopé, abogado constitucionalista. Ambos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Vania. Buenas noches, qué gusto tenerlos acá. Vania, para mí es el placer. Con la doctora también un placer estar con ustedes. ¿Cómo ven toda esta configuración ya que se está haciendo, nuevas alianzas, nuevos candidatos? ¿Qué opinan al respecto? Empiezo con usted, por favor. A ver, todavía no se ha configurado todo. ¿No? Falta. Falta todavía. Es decir,
Yo creo que hasta el 20 de enero vamos a tener algo más claro entre binomios, porque en este momento hay todavía una circunstancia de componer sus binomios, sus presidenciables, vicepresidenciables, y alrededor de eso también van a tener que pensar en poner quiénes van a ir de senadores y diputados. Espero que realmente los que vayan a ir, los partidos en carrera, pongan a la gente que valga la pena votar por ellos y tengan la talla de ser legisladores, porque no solamente es ponerte una figura que haya descollado en el conflicto, tendríamos que poner a alguien también que proponga para arreglar todo esto que ha pasado, la reconciliación, el tema económico, educativo, salud, la justicia tan corrupta que tenemos. Yo creo que las propuestas tendrían que ser las puestas en mesa. Ahora bien, conociendo lo apasionados que somos los bolivianos y a veces románticos en el tema político, y después nos desamoramos como cuando nos traiciona el primer amor, renegamos con todo, pero después perdonamos. Y la mente nuestra es tan frágil, Vanessa, es tan frágil que podemos perdonar. O sea, el electorado boliviano puede ser eufórico, contestatario, pero a veces es tan complaciente que se olvida por quiénes se está votando. Entonces los binomios se van a dar en función qué van a proponernos, porque no sabemos ni qué tiene el MAS por el momento. Y en el MAS, acordate, Vanessa, a la doctora le comparto esta idea, tal vez también debe tenerla, el MAS se va a partir si le imponen desde la Argentina una situación de algún candidato que salga del bolsillo de Evo Morales, cuando en realidad el MAS, si quisiera sobrevivir, realmente debería depurar de sus listas a varios tóxicos, comenzando de García Linera, Quintana, Romero y compañía, y hasta el mismo Evo Morales, ¿no? Ahora, ya se conoce que la primera semana de mayo se realizarían las elecciones generales, y ya para ello seguramente vamos a ir conociendo más alianzas, más candidatos, como se ha estado viendo en estos últimos días. Así es, esa información la dio el vocal Hassan Teufel el día de hoy, y esto está brindando más certezas. De hecho, de manera tácita se ha ampliado el periodo de la presidenta Áñez, pero se requiere complementar con decisiones del Tribunal del órgano del Tribunal Constitucional respecto a la consulta sobre los periodos de ampliación, y también respecto a si el órgano legislativo también sería beneficiado con esta ampliación o prórroga de mandato, o si sería una comisión. Todo esto ha ido en consulta. Entonces está siendo muy dinámico todo este panorama en cuanto a los periodos, en cuanto al ejercicio de gobierno, pero paralelamente el partido de gobierno está tratando de diseñar estrategias, seguramente aquellas visibles, como son el diseño de las candidaturas, ¿no? Sopesando entre el mandato de las bases, entre el grupo que se ha quedado en el órgano legislativo que está contribuyendo a esta pacificación y reconstrucción del país, y también aquel grupo cercano de cúpula que está con Evo Morales, y esa es la estrategia que están diseñando para posicionar candidaturas, que ha de ser complicado, como bien señaló el colega, pero yo no descarto para nada que paralelamente estén elaborando otro tipo de estrategias. ¿Coadyuvantes a qué? Bueno, en un acto pleno sedicioso, coadyuvantes a desestabilizar al gobierno constitucional de Áñez, coadyuvantes o conducentes en este caso a facilitar la fuga de aquellos a los que no se les está dando salvoconductos porque se ha abierto causas y hay requerimientos fiscales hacia ellos, y 3, también a generar la impunidad y a generar el ocultamiento de información que puede ser vital para las investigaciones abiertas en curso en todas las carteras de Estado del expresidente Morales. Entonces, esas 3 actividades les están desarrollando paralelamente porque son de suma importancia. En el caso que ellos no puedan acceder al poder por vía de alguna estrategia sediciosa o por la fuerza, entonces tienen una vía alternativa de hacerlo por la vía democrática de las elecciones. Entonces es fundamental que diseñen una candidatura que haga frente a este nuevo desafío, que ya no es como cuando estaban en el gobierno, que era tener una hegemonía política y tener un control absoluto de los recursos del Estado, ¿no? Y disponer de ellos discrecionalmente. Entonces ahora tendrían que hacer campaña desde el llano, y además tendrían que buscar candidatos que puedan de alguna forma seducir a esos sectores que le dieron la espalda, que es clase media. A propósito de lo que decía señora Sandoval, estas alternativas que estaría buscando el MAS, ¿podrían generarse acuerdos
por ejemplo, para lograr que el expresidente de Bolivia retorne al país? A ver, Vania, yo puedo concordar en muchos puntos en los cuales varios analistas están indicando de que Evo Morales podría ir, o el MAS, por un camino democrático. Pero también creo que la doctora Sandoval tiene razón, porque ellos no van a quedarse con la vía democrática. Yo compartí alguna idea con otros medios, contigo también, de que creo que el MAS, depende cómo le esté yendo en la campaña. Veamos Iván Camacho, Pumari, Mesa, no sé si será el señor Chip, pero que vayan, digamos, ¿no? Dependiendo cómo le está yendo en la campaña y cómo va subiendo o bajando en preferencia, y si no hay una ruptura dentro del binomio impuesto desde la Argentina, el MAS se va a jugar la carta de desestabilizar. ¿Y cómo? Yo no descarto que Evo Morales, faltando un mes o mes y medio para que termine para que entremos a las elecciones, incite primero a la violencia, segundo, vaya a tomar una suerte de entregarse o hacer que se lo pueda aprender por los mandamientos que tiene y ser un estandarte de campaña, es decir, victimizarse como tal y provocar una suerte de convulsión, pensando en que podría haber una suerte de desestabilización, que renunciase la presidenta y que obviamente ocupara ese espacio Eva Copa, y quien llevaría las elecciones inmediatamente sería Eva Copa. Yo no descarto esa idea, que puede ser extremista, pero viendo cómo es Evo Morales, un hombre tóxico a la democracia, y no solamente tóxico para el país, sino para su mismo partido político, yo lo veo por ese lado. No hay que ser inocentes ni ingenuos, sabiendo que tenemos a García Linera, un ciudadano que reniega de las reglas de la democracia, ¿no? Y no es institucionalista, él solamente es a la fuerza. O estás conmigo o estás contra mí. Ese siempre es su discurso. Pero también el papel ahora de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? Ha cambiado. Y como lo han anunciado, está plenamente identificado y dándole el respaldo total al gobierno de Áñez. Entonces, ¿este panorama sería realmente muy complicado? Bueno, en realidad estaba al lado del gobierno de Áñez antes de que Áñez sea proclamada presidenta constitucional. La policía y el ejército ya estaban al lado del pueblo al haberse negado a reprimir y decirlo de manera expresa mediante comunicados el ejército. Sin embargo, el partido de Evo Morales generó episodios de violencia forzadamente. ¿Para qué? Para hacer ver mal al ejército y diseñar darle más forma al discurso de golpe de Estado. Entonces no basta solamente con que las fuerzas del orden estén, en este caso, protegiendo, preservando y respaldando la democracia, sino que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se toman las decisiones, porque esta estrategia sediciosa no es una estrategia pues que necesariamente va a encabezar Evo Morales, aunque puede eventualmente, como señaló Williams, querer hacerse apresar porque está con orden de aprehensión, y no solo victimizarse, sino generar un caos político en donde se polarice la opinión pública nacional e internacional. Puede, pero lo más importante, lo que ellos diseñan como estrategia permanente, es formar grupos a los que están totalmente desinformando y decirles de que se está viviendo en plena dictadura, que hay matanzas. Para eso es que van calentando los ánimos de sectores a los que no está llegando todavía el gobierno, de área rural, y tratar de que estas personas estén dispuestas a la autoinmolación. Es decir, están fabricando personas kamikazes que puedan eventualmente participar de hechos sangrientos y dar su vida o salir lesionados o hacerse apresar cometiendo delitos para desestabilizar, desgastar la imagen del gobierno, más aún. Y por último, como señalaba Williams, darle la estocada final a la presidenta sería vincularla con estos hechos, ¿no? Porque lo habría dado un ministro de gobierno la orden, etcétera, y desestabilizar y generar una interpelación parlamentaria. ¿Para qué? Para que eventualmente, esa es una hipótesis, podría eventualmente promocionar la posibilidad o gestionar de que esté Eva Copa, por un lado. Por otro lado, el simple desgaste del gobierno, no conducir a fabricar actos para en el futuro hacer un juicio de
responsabilidades a Áñez, y todo este tipo de hipótesis ellos las están barajando, porque no es que van a descartar una u otra, las ponen en acción según fracasa una u otra, y paralelamente, porque su obsesión, su objetivo, y por lo que han trabajado estos 14 años es estar en el poder, porque estar en el poder han hecho un uso discrecional de los recursos de los bolivianos, como sabemos, en congruencia y concomitancia con otros estados y con otros grupos políticos, incluido de Europa, como hemos verificado, pero además, sobre todo porque eso les garantizaría la impunidad, toda vez que ya están en camino los procesos abiertos contra muchos de las autoridades. Entonces son todas estas acciones paralelas que ellos hacen, y que no importa que esté el ejército y la policía respaldando la democracia, ellos están jugando siempre sucio. Entonces hacen algo e incriminan al ejército, incriminan a la policía, fabrican pruebas, generan muertos. Nos estamos enfrentando a este tipo de estrategias, y sé que el ministro Murillo tiene claro, por eso es tan importante los servicios de inteligencia en estas épocas, para detectar este tipo de germen de planes oscuros y de planes terroristas también. Avancemos con este análisis, por favor. Esta mañana ha sido ya la inauguración del año judicial. ¿Cómo ve el tema de designación de jueces vocales? ¿Cómo está la justicia en nuestro país? ¿Es independiente? Miren, la justicia de nuestro país, Vania, y la doctora lo sabe, debe ser una de las instituciones más alicaídas y sin prestigio en este momento, por la forma de alinearse de manera tan vergonzante de muchos jueces y fiscales. No todos, hay jueces honrosos, vocales honrosos, fiscales honrosos, pero no son los muchos. El que ha desinstitucionalizado durante estos años, si la justicia venía antes peor, ahora está bajo tierra mucho peor. Y quien se encargó de hacer esto fue este sujeto que está prófugo, que es Héctor Arce. Y lo digo, Héctor Arce ha sido el principal autor de meter la mano en la justicia boliviana. Y además haciendo una composición de ciertos abogados que se prestaron a esto, designándose ahora con los consejeros de ese momento, y no habría que descartarlos de ahora, entre jueces, vocales, fiscales. ¿No es cierto? Entonces, la justicia es uno de los grandes desafíos que habría que a futuro reformar, pero no lo va a hacer este gobierno de transición. El próximo gobierno podría hacerlo, dependiendo la composición parlamentaria, pero si queremos cortar de raíz esto, inclusive tiene que venir una reforma constitucional de cómo elegimos magistrados de altos tribunales. ¿Tendría que cambiar eso? Tendríamos que cambiar. En un momento se dijo que no podíamos ir a elegir magistrados porque los magistrados administran justicia, que es un valor abstracto. El político que necesita el voto popular va a administrar la cosa pública, el dinero público. Ahí necesitas el voto popular. Pero ya un magistrado que te administra justicia, esa es otra forma de elección por meritocracia y por carrera profesional meritocrática, reconocida en la academia, y además su intachable postura como persona, inclusive moralmente. Y esto no se hizo nunca con el movimiento al socialismo, porque necesitaban gente tan dócil y poca preparada, digamos así, que ponerles a un cargo, otro cargo, tranquilamente agarraba un ministro o X ministro y los hacía pues inmediatamente poner a sus órdenes, porque le debían el cargo, porque con ese currículum no tan bueno llegaron a estos cargos. Si no, fíjate cómo fue con el Tribunal Constitucional, tan aberrante, que dio la reelección indefinida, pasándose encima de un referéndum y de la Constitución. ¿Y dónde están estos ciudadanos ahora? Yo creo que estos sujetos que deberían ser buscados por la justicia fueron un ejemplo de cómo se pueden pueden estar al servicio de intereses políticos. No solo el tema de la justicia es lo que le preocupa a la población, el tema de la corrupción también en nuestro país, que tanto daño ha hecho. Ahora hay el interés, por lo menos así lo han anunciado el día de hoy, luchar frontalmente contra este mal. ¿Qué tendrá que hacer el nuevo gobierno en este sentido? El nuevo gobierno que emerja de las elecciones del 2020 primero tiene que gozar de legitimidad, es decir, para eso tiene que haber unas elecciones transparentes, pero también tiene que tener una importante votación. Es decir, sería importante que vayan diseñando estrategias de alianzas para que
sea pues un apoyo mayoritario el que reciba el siguiente gobierno, y así, no necesariamente único, porque es de todas formas antidemocrático. Nuestro país todavía no tiene bipartidismo, y por la composición étnica y social abigarrada, nuestro país difícilmente va a poder estar en una única idea o en una única ideología, porque pues hay diversidad de sectores que se identifican con diversidad de partidos, de candidatos. Es un voto identitario el que a veces ocurre en las elecciones, un voto emotivo también, como señalaba Williams, y propendemos a que la gente vea las propuestas, pero no necesariamente eso es lo que guía el momento del voto al ciudadano. Entonces, pretender un partido único ahora que no estamos frente a Evo Morales, que era el que aglutinaba y estaba en el Estado, y el voto útil es el que utilizó en este caso Comunidad Ciudadana, si bien no hubo un frente único, sí pudo aglutinar a un sector importante de la oposición, pero ahora ese panorama ha cambiado. Es decir, ahora sí se tiene que hablar de propuestas y de cómo va a ser el diseño de país que se pretende. ¿Y el tema de los debates va a ayudar justamente en ello? Para conocer el tema de los debates va a ayudar por lo siguiente. O sea, mira, este tipo de medidas como luchar contra la corrupción tienen que ser encaradas por el nuevo gobierno con esa legitimidad que había señalado, pero también con reformas al órgano ejecutivo. Es decir, hay ministerios que han de tener que desaparecer, ser subsumidos, fusionarse para optimizar los recursos, para optimizar las acciones, porque hay ministerios que no tienen razón de ser actualmente. Una de las medidas ha de ser esa. Otra de las medidas ha de ser encarar una reforma constitucional para modificar aspectos que están mal diseñados, como lo que se ha señalado, el sistema judicial. Otra de las reformas que ha de tener el siguiente gobierno, bueno, varias reformas, pero ahorita lo que me preguntabas era acerca de tema del debate también. Del tema del debate. Bueno, eso del debate, ¿por qué va a ayudar a que tengamos un buen presidente o una buena presidenta? Porque fíjate de que cuando hablas de un partido político, en este país nadie está votando por los partidos políticos, ni siquiera está votando por las propuestas en la anterior elección, sino por los caudillos, los candidatos, porque hay todavía ese tipo de, esa formación política tenemos, ¿no? Del caudillismo. Es decir, así es nuestro país por el momento. Es una democracia en evolución, todavía un poco inmadura, pero en un debate tú vas a poder ver la performance de un candidato frente a otros. En un debate, si bien no va a poder exponer todas sus propuestas, su plan de gobierno, va a poder ser objeto de preguntas difíciles y vas a poder ver si la persona tiene honestidad, si para los periodistas, si responde con honestidad, si tiene una velocidad mental, porque si va a mentir, lo vamos a descubrir. Entonces ahí sí va a tener la velocidad mental para articular una respuesta coherente, que sea respetuosa al ciudadano, porque el ciudadano espera respuestas, pero lo más importante, se va a poder ver esa performance si la persona es autoritaria, si es intolerante con las preguntas de los periodistas, con sus demás, con sus compañeros de candidaturas, es decir, si es una persona que tiene defectos tales que no lo harían un buen presidente. Por eso es que Evo Morales no acudía a los debates, porque Evo Morales es un sujeto que se ha visto con el periodista Lizardi de BBC, que si no le gusta una pregunta, bueno, en el caso de cuando era presidente, pues hacía despedir al periodista, lo humillaba, lo escarmentaba en público, o por último, eso era un inicio. Después directamente no contestaba, hacía expulsar al periodista, o con el caso de Lizardi, él se paraba y se iba. Entonces, ese tipo de cosas, como un presidente podría ser de ese talante, lo vas a poder ver en la interacción de un debate. Entonces, ahora, ¿cómo tienen que ser los nuevos gobernantes de Bolivia? ¿Cómo deberían y en qué deberían enfatizar su trabajo? A ver, ¿cómo podría ser alguien? Miren, lamentablemente nuestro país tiene todavía un grado de falta de maduración en lo político y en lo educativo. Y la doctora lo que acaba de decir es cierto, estamos viendo todavía las figuras, el prestigio, el nombre de quién va a ser, ni siquiera quién partido político es, qué programa es, qué propuesta tienen. Y esto es una falta de educación nuestra. Y lo que más se ha descuidado en este país con Evo Morales ha sido la educación y la salud. ¿Qué candidato podríamos necesitar? Van a ver, yo creo que lo que quiere primero la gente es un hombre o una mujer honesta, aunque tome decisiones duras, pero que se nos sea honestos y además que tenga una vocación democrática. Es decir,
¿Por qué digo vocación democrática? Entra con el voto y debe salir con el voto, ¿no es cierto? Por eso que si entrase Camacho, entrase Mesa, entrase, no sé, otro tal vez que se postulase, soy más que seguro que el voto popular siempre le va a poner un límite. Pero si entra la ala radical del MAS o Evo Morales, esos no salen con los votos, ya lo han demostrado. El 21F se lo pasaron por encima. Y además, estas elecciones que pasaron hicieron fraude. Evo Morales es una persona tóxica, entonces necesitamos a alguien que no sea como es Evo Morales, lo contrario a Evo Morales, una persona que sea de consensos, convencida por las reglas de la democracia, un hombre además institucionalista, que respete que si él es izquierdista o derechista, vea también al contrario como un circunstancial contrincante, no como un enemigo. Lo menos que necesitamos son tipos que piensen que si no estás de acuerdo conmigo, tú eres mi enemigo. Y eso era la filosofía de García Linera, de Evo Morales, de Quintana, de Romero, de todos estos sujetos bizarros, así siempre los he dicho en su momento, no te creen en la democracia y no se complementan. La filosofía de los pueblos indígenas, ¿qué te decía? Y te lo digo con razón de causa porque he trabajado con los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, decían el contrario, en la complementariedad tuya. Se complementan, a partir de ahí nace la vida. Es lo que alguna vez había comentado. En la filosofía de los pueblos indígenas hay el principio de rotación, es decir, no te perpetúas en el poder, rotan. Segundo, te complementas con tu contrario, hay día, hay noche, hay luz, hay oscuridad, hay varón, hay mujer, se unen estos, nace la vida. Eso era el tema del diálogo, rotan, dialogan, avanzan, rotan, dialogan. Evo Morales y García Linera, no, te frenaban, te eliminaban y seguían ellos, aunque sea pasándose. El líder que tiene que venir en estas circunstancias que vienen, que van a ser bien difíciles, es un hombre o una mujer de concertación, de negociación, de ceder, pero también ponerse firme en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y tenemos esa talla, me pregunto, de líderes. Hay que ver. Sí, pregunta, ¿no? Bueno, quiero volver al tema judicial, porque hoy también la presidenta ha señalado que uno de los principales fracasos del Poder Judicial justamente con el gobierno de Evo Morales ha sido la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No se ha logrado mucho, señalaba la autoridad. No ha habido pues una voluntad sincera de poder enfrentar este problema de manera enérgica y darle soluciones cuasi definitivas. Cuando se promulga la ley 348, no se acompaña esta decisión, que de hecho la iniciativa legislativa ha sido de diputadas de oposición mayormente, no se acompaña esta medida con dotar del financiamiento adecuado para que haya instituciones o para que haya partes de las instituciones, unidades de las instituciones que brinden las facilidades a las investigaciones en el caso de feminicidios, a la protección a la víctima, ¿no? Es decir, aquí concretamente yo quiero señalar de que no solamente se trata del financiamiento, sino en el caso que tú has tocado de la justicia, algo que yo había señalado muchos meses atrás, antes de que justamente el gobierno de Morales hable de los pactos. Se necesitaba un pacto social, porque es la sociedad la que tiene que colaborar en tener otro enfoque y erradicar la violencia hacia la mujer, no solo desde la educación en el seno de la familia, sino que una medida de gobierno sería el enfoque fundamental en la educación, ¿no? Crear dispositivos concretos en las instituciones que fomenten y faciliten esta nueva mentalidad de las nuevas masculinidades en la educación, es decir, cómo tiene que ser el nuevo hombre, porque a la mujer se le dota de derechos, de una serie de mayores posibilidades, pero no se prepara al hombre cómo ha de recibir a esa nueva mujer empoderada. Entonces es importante, un gobierno que quiere enfrentar de verdad la violencia contra la mujer tiene que copar todos estos elementos, tanto del área educativa, tanto de las instituciones, crear los dispositivos oportunos, y además, y algo fundamental, era algo que vinculaba a la justicia. Mira, en otros países como en España, Argentina, los jueces tienen que estar formados en lo que se llama la perspectiva de género. Quiere decir que cuando tú vas donde un policía, no es solo crear la unidad de la FELCB en la policía, no es solo ir donde un juez que tiene que administrar justicia con esa nueva ley, en la que él no ha sido formado, si es hombre o ella, o no está compenetrada con ese enfoque de género. ¿A qué me refiero con el enfoque de género? Que estos jueces
¿no? Estos administradores de justicia amanuenses y también la FELCB tienen que estar formados en la perspectiva de género. ¿Cómo? Mediante cursos, mediante capacitaciones, diplomados. Eso es tomar en serio, porque de nada sirve que haya las leyes, que venga a haber una denuncia, hay el maltrato a la mujer, la revictimización, desde la policía que le toma la declaración, el juez que administra su caso, y a su vez esto está paralelamente acompañado de un maltrato al no tener la mujer una casa de acogida o medidas alternativas de apoyo para el momento que está transitando. Entonces, todo este tipo de entramado logístico, ideológico e institucional tiene que llevarlo adelante el siguiente gobierno, y esto de la perspectiva de género es algo en lo que tenemos que adentrarnos, jueces, amanuenses, periodistas, fiscales, todos. Muy bien. Ya para ir cerrando, realmente los bolivianos tenemos una gran misión y una gran responsabilidad al momento de elegir a los nuevos o las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Ya para cerrar, por favor. La gran responsabilidad que se viene en mayo, en junio, posiblemente van a ser las elecciones. No va a ser particular, va a ser muy particular estas elecciones, Dani. Doctores, estamos viniendo de un momento tan confrontacional que estábamos a un metro de una guerra civil por temas identitarios, raciales, de confrontar campo y ciudad, y además por liderazgos tan caudillistas, ultrasecantes y patriarcales como se tenía con Evo Morales, que no hemos superado, parece, muchas cosas los bolivianos, y pensábamos que lo habíamos resuelto en la Asamblea Constituyente. Y eso es educación. Lo que se viene, espero que vayamos a hacer un voto informado. Es muy bueno que hayan aparecido nuevos líderes como los cívicos, pero no es suficiente como para llegar a convencer a la gente. Yo creo que tienen que trabajar estos cívicos ahora como candidatos una buena propuesta, y además endosarse de gente que sea representativa, Dania. Y segundo, el MAS tiene que refundarse y dejar de existir con Evo Morales, porque es la gran oportunidad política de que podrían reconducirse lo que inicialmente dijeron, ser un partido político de los sectores más representativos y empobrecidos. Muy bien, gracias. Muy cortito, por favor, Mónica. Claro que sí. Bueno, en realidad en esta etapa que vamos a encarar se requiere pensar muy bien acerca de qué persona vamos a elegir. Ya en el futuro se irán presentando los candidatos, pero sí son momentos muy delicados, muy cruciales para el país, porque fíjate lo que habíamos hablado el otro día, tenemos la arremetida de un Estado argentino, de un Estado mexicano que abiertamente están complotando contra el proceso democrático, y ahora cuando haya la consolidación de un nuevo gobierno de España, seguramente no han de cejar en ese tipo de intenciones de poder internar de nuevo a Bolivia toda esta ideología y toda esta gente que ha gobernado, y por supuesto también por eso se requiere la unidad de los bolivianos y este tipo de pensamiento mesurado para poder elegir a la mejor mujer o al mejor hombre que puedan gobernarnos en esta etapa para consolidar la democracia. Gracias a ambos por haber venido y darnos las luces, ya que estamos en este ambiente preelectoral. La gente es eso lo que quiere, este análisis, este debate para conocer justamente a sus candidatos y decidir por quién votar. A propósito de ello, recuerde que nosotros tenemos nuestra encuesta. ¿Usted está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? Vote sí o no a través de nuestras redes sociales. Lo puede hacer este fin de semana, porque el día lunes nosotros ya estaremos dando a conocer a la población qué es lo que opina. Pero también quiero contarle que hemos salido a las calles para conocer la opinión de la gente, y esto fue lo que nos dijeron. No estoy de acuerdo. Me parece que son ambos muy oportunistas. Estaría de acuerdo en un futuro, pero por ahora no. Ha pasado muchas cosas, que sí, que no, que estoy contigo y estoy sin ti, entonces no. La ciudadanía está un poco confundida con ese tema, así que lamentablemente yo no estoy de acuerdo. Son jóvenes, deberíamos darle la oportunidad, pero con los audios que han mandado, entonces ha decaído un poco nuestro simpatismo por ellos. Bueno, personalmente no. Creo que tiene mucho potencial y son dos personas que pueden todavía dar mucho al país, pero tal vez no es el momento, ¿no? Bueno, creo que no. Al principio estas dos personas habían dicho, como eran cívicos, representantes cívicos, ellos habían dicho que no les interesaba la política y todo eso, y que lo hacían por el bien de la gente, que estaban con la ciudadanía, pero sin embargo vemos ahora que no. Porta de donde vengas serás bienvenido.
hago una consulta. ¿Usted ya adquirió su SOAT? Si no lo hizo, va a tener complicaciones. ¿Sabe? Porque ya han empezado los controles, los operativos, y todas aquellas personas, todos aquellos propietarios de vehículos motorizados que no cuenten con este seguro obligatorio, pues no pueden circular con sus vehículos y por otro lado no van a poder realizar la inspección técnica vehicular. Pero queremos ampliar esta información justamente con el licenciado Mauricio Jiménez, subgerente de Univida. Estamos ya en contacto con él en Santa Cruz. ¿Cómo está, licenciado Jiménez? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Hola Vania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la noche. Muy bien, licenciado. A ver, cuéntenos, ¿cómo nos ha ido este año con la adquisición del SOAT? Bueno, hemos empezado todo lo que viene a ser la comercialización del SOAT los primeros días del mes de diciembre. Sin duda alguna, los primeros días no hemos tenido muy buena aceptación de parte de la población. Siempre hemos esperado a último momento la compra de este seguro. Los últimos días, sin duda alguna, hemos tenido los mayores picos en lo que concierne al tema de la venta. Actualmente, en estos primeros días, y haciendo un resumen de todos los días en los cuales hemos realizado la compra de este seguro obligatorio, comentarle de que estamos ya bordeando el 1.000.000 de personas que han comprado el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En el transcurso de la tarde ya hemos sobrepasado los 950.000 y estamos muy cercanos a poder llegar al 1.000.000 de personas que han cumplido o que han comprado, más bien dicho, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para la gestión 2020 y que ya está en vigencia. Ahora, ¿qué departamento ha sido el que más ha comprado el SOAT y cuál el que menos lo ha hecho? Sin duda alguna, acá hay que dividir dos aspectos. Sabemos bien que el mayor parque automotor está en la ciudad de Santa Cruz. Es ahí en el departamento donde se ha vendido la mayor cantidad de ventas del seguro obligatorio, pero en lo que concierne al porcentaje de penetración está un poco más por debajo de La Paz y de Potosí. Estamos hablando de un 47% en Santa Cruz, estamos hablando de un cerca al 50% en Potosí y estamos hablando de un 52% en la ciudad de La Paz. Entonces, en un ranking estamos hablando primero del departamento de La Paz, Potosí y después Santa Cruz. ¿Cuál es el principal problema que ustedes han tenido con el que han tropezado al momento de vender el SOAT? Definitivamente es el hecho de que esperamos a último momento y en todo caso tenemos que hacer el tema de las batidas, de los controles, tanto en peajes, trancas departamentales, interprovinciales, en el área urbana, para sensibilizar, para hacer que la población que tiene un motorizado cuente con estos seguros. Ese es, creo y considero que ha sido el principal percance. Si han habido personas de manera consciente que han ido los primeros días al momento de la comercialización y que ya a partir del 1 de enero han tenido el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Otro, de manera reactiva y debido a estos controles, han tenido que realizar la compra en los más de 1.700 puntos que tenemos a nivel nacional, lo cual provoca de que haya un riesgo si es que tuvieran algún tipo de accidente al no contar con este seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Cómo están haciendo en las provincias, en lugares alejados? ¿Cómo se vende el SOAT en estos sitios? Comentarle de que nosotros tenemos más de 1.700 puntos, tenemos 32 entidades financieras entre bancos, cooperativas e IFDs. Entonces tenemos principalmente realmente llegamos a los lugares, a todas las poblaciones a nivel nacional, justamente por estas entidades financieras o los comercios afiliados también. Sí, es evidente que ya han iniciado los controles, pero este seguro es obligatorio, lo que quiere decir que los puntos para la venta del SOAT siguen habilitados y que la gente tiene que acudir a adquirirlo, ¿no es cierto? Definitivamente, nosotros no hemos suspendido la comercialización de este seguro, más al contrario, mantenemos los puntos de venta a nivel nacional, hemos incrementado inclusive el horario de atención para que toda la población pueda adquirir y no haya ningún tipo de excusa. Estamos trabajando en horario continuo desde las 7:30 de la mañana hasta las 18:30, inclusive es importante
importante informar a la población de que en este tipo de controles y batidas que estamos realizando hemos desplegado personal de Univida para realizar la compra en sitio, ¿no? Estos operativos los estamos coordinando con la APS, lo estamos coordinando con el organismo operativo de tránsito y la policía caminera para que sean un éxito y para que definitivamente los más de 11 millones de bolivianos y bolivianas estén seguros. No nos olvidemos que este seguro obligatorio tiene como fin precautelar la vida y hacer de que tanto conductores, choferes, pasajeros y transeúntes tengan esta seguridad y esta certeza de que el SOAT cubre algún tipo de accidente. Licenciado, por favor, háblenos del aplicativo Univida. ¿En qué consiste? ¿Cómo la gente puede acceder? Hay otras alternativas de realizar la compra y esto es por medios no presenciales. Uno es el que usted menciona, que es el aplicativo de Univida. El denominativo es Univida App, lo podemos descargar desde cualquier celular y te da la posibilidad de comprar mediante una tarjeta de crédito o débito que esté habilitada para compras por internet el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. También lo podemos hacer mediante la página web www.univida.bo. Y algo novedoso que recién hace una semana ya lo tenemos de manera vigente y que ha tenido muy buena aceptación de la población es el poder comprar el seguro obligatorio mediante el Facebook, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de que mediante la página de Univida, la fanpage, poder ingresar al Facebook, hay un botón el cual le haces un clic y directamente te envía al Facebook Messenger. Entonces en una comunicación o una conversación interactiva te da varias opciones y en cuestión de 2 minutos y medio, 3 minutos ya puedes comprar este seguro. ¿Hay algún requisito para comprar el SOAT? Ya para ir cerrando, por favor. El único requisito es el número de la placa. Las personas que quieren renovar el seguro obligatorio tienen que indicar el número de la placa del motorizado. Muy bien, licenciado, le agradezco mucho este contacto, informarnos, que es tan importante para que los propietarios de los vehículos adquieran este seguro. Las recomendaciones finales, por favor. Invitar a la población a que pueda pasar por cualquiera de nuestros puntos a comprar este seguro. No nos olvidemos que este seguro obligatorio tiene como fin el precautelar la vida de todos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, la compra de este seguro realmente es un acto de amor para las familias, para los seres queridos o en todo caso para las personas que transportan en el día a día. Entonces, no espere más, no hay ningún tipo de excusas, vaya por cualquiera de nuestros puntos de venta y realice la compra de este seguro obligatorio, porque definitivamente la idea es precautelar cualquier tipo de accidente que pueda presentarse. Muchas gracias. Conversó con Hora 23 el licenciado Mauricio Jiménez, subgerente de Univida. Gracias nuevamente. Y bueno, antes de despedirnos del programa, yo quiero recordarles que usted puede participar a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo puede hacerlo? Esta es la consulta. ¿Usted está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? ¿Sí o no? Tiene todo el fin de semana para responder, debatir en familia, y usted también puede hacer sus apreciaciones a través de nuestras redes sociales. El día lunes nosotros vamos a estar dando los resultados de esta primera encuesta. Reiteramos, ¿usted está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? ¿Sí o no? Ya lo sabe. Y así llegamos al final de Hora 23. Que tenga un feliz fin de semana. Permiso, buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.